Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, aquí estamos en Maranata, estamos en el día domingo 27 de febrero de 2022 para recalcar el mensaje más importante del Señor, que Él nos dice claramente que debemos de confiar en Él, tener fe en Él, y si caminamos con Él en su palabra, vamos a tener la dicha de estar con Él en la eternidad, hermanos. Es lo más importante. Él nos dice claramente en el versículo de Juan, no, ahorita luego lo vamos a ver de nuevo, pero ahorita me interesa que lo leamos ahorita. Juan 14, Juan 11, a ver, permítame. Juan 11, 25. Juan 11, 25. Lo voy a leer. Bueno, vamos a ver. Juan 11, 25. Les decía el Señor que él era Dios, que le preguntaron que, Señor, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Yo soy el Padre está en mí. ¿Cuánto tiempo tiene que estoy contigo y no lo crees? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de conocer la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo? Porque Él es el Verbo. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocerlo, hermanos? Muchos años, algunos de nosotros. Y nos percatamos que hay personas que están en la iglesia y no creen todavía en Él. No porque nosotros lo digamos, sino por hechos, con hechos muy claros. Aquel que duda del poder de Dios, aquel que duda que el Señor lo puede sanar, siendo cristiano de muchos años. Ahorita vamos a ver eso en estos versículos. Es importante que entendamos que es lógico para un ser que pues no creía en Dios, que pues que no entendía quién era Él, pero personas que han estado ya viviendo en la palabra, personas que han estado ya años y años diciéndose cristianos y a la hora de demostrarlo ante el Señor, no pasan la prueba, hermanos. No la pasan, ¿eh? O no la pasamos. Pues, no voy a excluirme yo de todo eso. Todos podemos caer en eso. Pero ¿cómo podemos pues, reforzar nuestra fe? Hacer que nuestra fe se vuelva fuerte, impresionantemente fuerte, pidiéndole a Dios sabiduría, hermanos, sabiduría. Porque Él es el único que nos la puede dar, hermanos. Vamos a leer Juan 11, 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y vamos a entender esto conforme vayamos leyendo los versículos. Este versículo es muy importante porque el Señor les dice claramente, yo soy la resurrección y la vida. Porque Él dice, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, cuando nosotros muramos, pensemos que es esperar la muerte como un hecho que forzosamente se va a dar, pero ¿cómo estamos ante el Señor? Tratar de luchar cada segundo de nuestra vida, hermanos, para poder estar en presencia del Señor y recibir ese regalo maravilloso de estar junto de Él y en las bodas del Cordero, hermanos. Amén. Vamos a empezar el tema. Dice Jesús el camino. En Juan 20, 1 al 8, vamos a leerlo, hermanos. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí está escribiendo Juan del mismo. Él es el otro discípulo, lo pone el hermano Juan, ¿no? El apóstol Juan. Y
pues, estaban los dos, y luego dice el 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, está narrando que Pedro y él, es chistoso que está hablando en tercera persona, ¿no? Es que no quiere, lo que muestra eso es una humildad evidente, ¿no? Del hermano Juan. El 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Pues él, el hermano Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esperó a Pedro, a Simón Pedro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el de otro discípulo, o sea, entró él hasta que ya vio que había entrado aquel, su hermano, el hermano Pedro, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, él no se saltaba las trancas como muchas gentes lo hacen en la vida, que respetan la autoridad. Aquí hay varios aspectos, ¿no? Primero que nada, si se fijan, la que hizo María Magdalena vio que estaba solo y Lolo dice, entonces corrió, que estaba solo el sepulcro, no había nadie, no estaba el Señor Jesús. Entonces cuando corre ella hacia Simón, está mostrando un respeto a la autoridad de Pedro. Así lo veían ahí y ahí lo demuestran claramente que los dos, tanto María Magdalena como el hermano Juan, veían al apóstol Pedro como el que tenía la autoridad para hacer todo. Entonces le dejaban a él toda la forma de recordar al Señor. ¿De acuerdo, hermanos? De ahí, nos vamos hacia atrás. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos hacia atrás. En Juan 11:4. Esto es muy importante hacerlo entender. Son versículos que se van apartando para que uno entienda cómo era el contexto de esa relación de los apóstoles con el rabino, divino rabino, el divino maestro, el Señor Jesús. Jesús sabe todo en ese tiempo, o sea, él sabía todo lo que estaba pasando y llegaron a avisarle de parte de las hermanas de Lázaro que Lázaro había fallecido, que estaba muy enfermo. Y él demuestra claramente que todo estaba bajo su control. Y es importante esto porque ese es el antecedente de la muerte antes de que tuviera el fallecimiento de nuestro Señor Jesús, de él, mostraba cómo él tenía control sobre todo esto, de la vida y la muerte. Amén, hermanos. Dice, entonces oyó que habían mandado un mensaje. Dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. O sea, es importante esto, ¿eh? Él sabía lo que estaba pasando. El número 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. O sea, ya le habían dicho y sabía que eso iba a levantar comentarios contra de él, comentarios que o se iban a expresar la falta de creer, de su fe en el Señor y
tanto los suyos como los judíos, los contrarios a él, a la doctrina, pues iban a hablar respecto a eso, ¿no? Y luego le dicen en el 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. El 10, pero el que anda de noche, dice, tropieza porque no hay luz en él. O sea, están salteados los versículos para que nada más agarrar lo más importante. A ver, ¿él por qué iba? Él había dicho que esa enfermedad no es para muerte. Sabía que iba a pasar posteriormente. Y que a través de lo que iba a hacer él, está todo planeado por el Señor. Al levantar de la muerte, de una muerte de 4 días, dice que ya estaba oliendo mal el cadáver. Dice, ya pues estaba muerto, ¿no? Es que, incluso cuando lo ven le dice, Señor, si hubiera estado aquí no hubiera muerto él. Si hubiera muerto, porque era el plan de Dios. Y ahí es donde lo más importante es esto, que entendamos que el plan de Dios no lo vamos a entender nosotros, hermanos, porque no somos Dios. Nada más tenemos nuestra mente limitada como seres humanos. Y como dice el Señor aquí claramente, ¿no? Todo eso es muy largo tendrías que leer versículos y versículos y versículos para poderlo entender. Pero trato de hacer esto para que sea más compacto y que se entienda claramente cómo estaba la mente del Señor. Él sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que iba a pasar y sabía que también esto es una imagen, una un aviso de lo que iba a pasar con él también, ¿de acuerdo? De que él iba a morir y resucitar. Muy bien, vamos a ver. Dice, le dijeron los discípulos, ahora procuraban más los suyos apedrearte y otra vez vas allá. No lo entienden, no lo entienden. Y el Señor le dice claramente, ¿no? Dice, el Señor está caminando en la luz, porque Él es la luz. Amén. El Señor les dice en el 10, 11:10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es importante que entendamos que aunque la gente se burle de nosotros, que se ría de lo que pensamos, porque nosotros somos seguidores del Señor Jesús, sabemos que vivimos en la luz y que Él tiene potestad sobre todas nuestras vidas. Él sabe cuándo, cómo y dónde nos vamos a morir. Nadie se muere en la víspera, es importante esto. Y quería también mostrarles a ellos, a los apóstoles y a todos los que lo rodeaban, que Él tenía potestad sobre todo esto, preparando el terreno para hacer lo que tenía que hacer el Señor al levantar del sepulcro a Lázaro. En el número 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ya lo sabía él, no le habían dicho, él ya lo sabía que había muerto. Y el 15 dice, y me alegro por vosotros, o sea, por ustedes, me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que creáis, vamos a él. Estaba formando una prueba para sus discípulos. Amén. Es importante entenderlo esto. Y me alegro por ustedes, dice, de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Ya tenía preparado todo el Señor en su corazón. Sabía que tenía que pasar su amigo por eso, pero pues él nos ama, él se conduele de nuestra tristeza, de nuestros problemas. Él vive la enfermedad, él sabe lo que sentimos cuando estamos enfermos o cuando ya estamos a punto de morir, cómo le respondemos a Dios cuando estamos a punto de morir. No lo sabemos todavía, no estamos en ese plan ahorita, pero Dios sabe que eso todos lo vamos a pasar. ¿Cómo llegamos a ese momento, hermanos? ¿Cómo llegamos a esa situación? Es para que revisemos nosotros nuestro corazón. Fíjese, es una prueba tan importante esto para los discípulos que dice, ¿para qué vas ahí? Si ya se murió, ¿no? O sea, se va a morir.
Él iba donde quiera. ¿Usted cree que el Señor trabajaba con miedo? No, él hacía todo como tenía que hacerlo porque su padre le había dicho claramente lo que tenía que hacer. Y él analizaba todo y sabía lo que tenía que hacer. Y ellos tenían miedo. Ahí se ve claramente que había miedo de ellos. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Él se dice, yo no voy a tropezar, yo voy en la luz y yo soy la luz, es lo que dice el Señor. Somos la luz del mundo, dice el Señor en otros versículos. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros, ahí está claramente, ¿no? Para que creáis, vamos a él, más vamos a él. El 25 le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Está anticipando para que se entienda claramente que aunque estés muerto, tú vas a vivir si es voluntad de Dios. Él te puede levantar de los muertos, como es la promesa para todos aquellos que viven en Cristo y que viven haciendo la voluntad de Dios. Y luego dice el 35, fíjese, el 25 nos vamos al 35 y le dice, y Jesús lloró. Jesús lloró al ver que estaba ahí Lázaro. Amén, hermanos. Y lo levanta a los muertos, tenía 4 días, y se hace esa resurrección de un ser humano que después murió también. O sea, el único que es eterno es mi Señor Jesús. Nosotros y los que estamos con Cristo, ¿no? Esperamos lograr esa situación, pero nosotros vamos a morir. Y Él tuvo la transición y es el único que es eterno. Amén, hermanos. Luego ahí nos vamos a Juan 14, a Juan 14:1 al 6. Ahí le está recordando el Señor Jesús a sus apóstoles. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque es el único Dios, no hay dos dioses, nada más hay uno. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es antes de que muriese el Señor. Estoy mezclando el pasado y el futuro de lo que pasó con el Señor, para que entendamos todo el contexto. Amén, hermanos. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Ahí está clarito, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, se los iba a llevar con él, para sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Es lo maravilloso de esto, hermanos? Ahí está la promesa. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuántos de nosotros no creíamos en Dios? Muchos de nosotros, yo entre ellos, yo no creía que hubiera esto, que hubiera un Dios, pero el Señor me tomó en sus hermosos brazos y me atrajo hacia Él, porque yo vi la maravilla del Señor que me dio en mi corazón la paz, que es la paz de Dios, vivir tranquilos. Tenemos problemas como todos los hermanos, como todos los seres humanos, no nada más los cristianos. Creen que hay muchos cristianos que piensan que cuando llega a Dios ya va a estar normal, tranquilo, sin problemas, ¿no? No, no, no. Es una vida, la vida sigue igual, pero tú vas a responder diferente, tú vas a vivir diferente los problemas, porque tú sabes que el que tú estás siguiendo la luz de Dios, la luz del Señor Jesús. Amén, hermanos. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, amén, hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque para eso vino Él, para darnos la oportunidad de estar presentes ante el Señor, ante Dios, por su sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Él es
el único camino para llegar al Padre, dice, o sea, a Dios. Pero tuvo que dar su vida a nuestro Señor Jesucristo como ser humano. Perdió su vida por amor a nosotros. Amén, hermanos. No hay parangón en la historia con esta situación. Por amor dio su vida, siendo santo, siendo perfecto, siendo hermoso, mi Señor, Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito, mostró que solamente hay un Dios y es Él, por su humildad. Y cuando dice claramente, ¿no? Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? Pues la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios es el verbo, y el verbo es Jesucristo. Por eso lo dice claramente, yo soy el camino. Es el único camino, seguir la palabra, seguir la Biblia, seguir lo que dice el Señor. Y si no, dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no vas en el camino de Jesucristo, no vives la Biblia como dice el Señor, no eres nada, estás perdido. Amén, hermano. Entonces analiza tu vida, analízate, cuídate, protégete con la palabra de Dios y obrando en consecuencia. Solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios son los que van a estar en contacto con Él toda la eternidad. De ahí nos vamos a Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Se apareció en medio de ellos y estaba cerrado todo. Todo estaba cerrado. ¿Por dónde entró? Pues Él es Dios. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta es el Señor les dio fortaleza a través de su Santo Espíritu, pero nada más para que ellos tuvieran la fortaleza temporalmente. O sea, el Señor, mientras estuviera con Él, no podía darles el Espíritu Santo de otra forma, ¿de acuerdo? Porque entonces ya el Señor ya ahora está dentro de los que recibimos el Santo Espíritu de Dios, es continuo, ya Él vive aquí adentro de ustedes. Cuando ustedes reciben el Santo Espíritu de Dios y se ve un cambio muy importante en sus vidas. Y todo eso no sé qué tanto avance. No todos avanzan igual, unos avanzan más lento, otros más rápido, pero ya con el Señor dentro de ustedes es un regalo maravilloso porque está exento de, de que alguien se le meta a usted en su cuerpo, porque hay demonios que se meten en los cuerpos, pero la gente que no está con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso fue lo que hizo el Señor ese día. El 23 dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, o sea, les son perdonados los pecados, y a quienes el retuvieres les son retenidos. Es el poder de Dios, del sacerdote de Dios, porque puede perdonar a las personas en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Por el Santo Espíritu de Dios. Pero siempre hay que invocar en el nombre de Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo es gemelo. Él era un gemelo. Dídimo, es lo que significa esa palabra. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron en el 25, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, él solo estaba negando. O sea, no podemos saber cómo era él pero sí nos deja ver que era más duro de convencer, más difícil de convencer. Pero eso, mucha gente
aunque Dios le dice, le demuestra con hechos que Él está con él, que lo quiere para su grey y todo esto, no lo hacen, no lo siguen. Ojalá tengan tiempo de hacerlo antes de que el Señor pues se lo lleve, ¿no? Porque muchos están ahí dudando entre si soy cristiano o no soy cristiano y empiezan y viven su vida en forma bipolar, ¿no? O sea, están viviendo, van a la iglesia y viven el cristianismo de domingos, ¿no? Y el culto y regresan al mundo igual que siempre, o peor, ¿no? Ya dice, bueno, ya cumplí, como así decían cuando había un amigo mío que, ¿y qué no vamos a ir a ver aquello? No vamos a ir a esto. Yo le preguntaba, pues a mi cuate, ¿no? Y me decía, no, tengo que ir a la misa. Ya después de la misa, sí, ¿no? Hacemos lo que pensamos. Pero es muy apegado a la misa y andaba haciendo una bola de barrabasadas que olvídense, ¿no? Entonces uno, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Nada más por cumplir? ¿O vas a la iglesia realmente a seguir al Señor, a entender que el Señor diario te habla a través de los cantos, de las alabanzas, te habla a través de los hermanos que llegas a escuchar alguna predicación en la radio o en el internet y todo esto? Y cuando vas y cantas y bailas, danzas al Señor y todo esto, tú también te emocionalmente estás según entregado al Señor. Pero todo es a nivel nada más de el gusto, de una cuestión nada más emocional. No se concientiza al Señor. Dice, hay que tener conciencia de que el Señor lo tienes que meter en tu yo, junto a ti, en tu corazón y en tu cerebro, que tenga el Señor, tenga presencia siempre el Señor en ti y que no hagas nada que esté contra de la palabra. Entonces, ¿qué clase de cristiano es ese? Amén. Pues no lo es. No sabemos cómo era Tomás, pero con lo poco que habíamos aquí, hermanos, está difícil, ¿no? Que alguien diga eso, no es como dijeran, no, pues si no veo esto, no veo aquello, no voy a creer en él. Pues ya no, ya el Señor no va a repetir la historia, ¿verdad? Pero es importante que entiendas que ahí en la palabra de Dios dice claramente, más adelante les voy a mostrar lo que dice el Señor, y esto es una cosa que no tuvo él y seguramente algunos otros de los discípulos, porque tenían dudas de que estuviera el Señor con ellos, como un Dios, ¿no? Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, igual que la vez anterior, pero había pasado una semana. Luego dijo a Tomás, nadie lo vio después, él supo todo eso, porque él todo lo sabe. Luego dijo a Tomás, directamente se fue a hablarle a él. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos realmente, hermanos, hagan un análisis de su vida, de forma de pensar? Si realmente tenemos confianza en el Señor, no debemos de dudar que Él va a tomar la mejor decisión en nuestras vidas. Díganle al Señor, Señor, guíame con tu Santo Espíritu, amado Padre. Limpia este vaso lleno de basura, Señor, que es mi ser. Quiero ser un vaso limpio, amado Padre. Por favor, ayúdame, Señor Jesús. Tú eres el único que lo puede hacer, amado Señor Jesucristo. Nadie más. El 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, cuando ya hizo lo que él consideraba una prueba de que era un Dios, de que era el Dios que él pensaba. Y fíjese cómo le responde el Señor. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y somos nosotros, ¿no? Dice claramente, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, o que los que no me ven y van a creer en mí.
Por eso la fe es tan hermosa, porque el Señor, cuando tú le demuestras que crees en Él, cuando tú estás orando, hermano, estás orando, estás postrado en tu cama, estás acostumbrado, como sea, tú puedes orar como sea. Porque me acuerdo muy claramente cuando, quítalo, hijo, quítalo. Me acuerdo claramente cuando una persona, yo llevaba la oración en la congregación donde estaba yo, y pues éramos, pues bastantes personitas, ¿no? Éramos por lo menos unas 40, 30, 40 personas, y hacíamos grupitos de 4 y de 3 para poder orar. El chiste es que no quedara nadie sin orar, hacíamos un círculo entre nosotros y orábamos cada uno, iba orando por lo que él pensaba lo que le quería pedir al Señor, y todo estaba, Señor, pues Señor, ayúdanos, Señor, haz esto, haz aquello, Señor, pero sobre todo danos fortaleza, Señor. Y todos estábamos ahí orando, uno sentado, había un muchacho que pues él no cuando estábamos orando solos, antes de ponernos en grupos, él estaba sentado, y una hermana dice, hermano, hermano, mira el hermano cómo está sentado, y está orando, y le digo, hermana, a lo mejor no puede caminar, pero no se debía de parar, ¿no? Por respeto al Señor. Le digo, no, espéreme. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Cómo sabe usted qué tiene el muchacho? ¿Ya le ha dicho? ¿Ya le dijo algo? ¿Le preguntó si está enfermo? ¿Le duelen sus piernas? ¿O qué tiene, no? No importa cómo usted le habla al Señor, no importa cómo usted ore, lo que importa es que usted ore con humildad y le pida al Señor con todo su corazón que lo sane, o que haga algo por un familiar o por alguien que haya venido a orar. Otra ocasión, un hermano, le digo, ¿ya me entendió, hermana? Sí, hermano. Bueno, pues es que así es, o sea, no importa cómo ore, hermana. Pues imagínate si no puede caminar y estamos pensando que está haciendo mal, pues cómo. Nosotros no somos quien para criticarlo. Ahora, aparte de eso, hay otro hermano que estábamos orando, y yo cuando acabamos de orar, dice, hermano, yo le quería decir una cosa. Fíjese que en la oración, yo me pongo a orar por todos, y luego ya dije, ya me voy de la iglesia y del templo, y resulta que dije, hijo, oré por todos menos por mí. ¿Cómo la ve, hermano? Pues está bien, hermano, no se preocupe. El Señor se fija cómo está su corazón. Usted piensa primero en los demás y luego ya piensa en usted. Eso no tiene nada de malo, hermano. Eso es una bendición de Dios, que usted piense mejor en los demás y al final en usted, y luego hasta se le olvida, pues. Pero al Señor no se le olvida lo que usted hace, hermano. Todo lo que usted hace, lo que dice, la forma de comportarse ante Él es lo más importante para el Señor. ¿De acuerdo? Sí, hermano. Bueno, pues vamos a seguirle. Y vamos a ir a Hebreos 4:15. Fíjese, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor no es un sumo sacerdote, no es un sumo sacerdote. El Señor es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, como dice Él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero cuando dice yo soy, acuérdense de eso, yo soy. ¿Cómo le decía Jehová a Moisés? Dile, y si me pregunta quién le digo que eres tú, dice, dile que el yo soy. El yo soy es Dios, ¿eh? El yo soy es Jehová. El yo soy. ¿Cómo se atrevería una persona, un ser maravilloso como nuestro Señor, que resucitó de los muertos, a decir yo soy, si no fuera el mismo Dios? ¿Usted cree que no sería castigado? No es castigado porque Él es mismo, Él es el mismo Dios. Lo que pasa son las formas en que el Señor se representa en la tierra, las formas que se ha estado cerca de este planeta. Él es el creador de todo lo que existe, lo que se ve, lo que no se ve, todo lo que usted ve, las estrellas cada millones de años luz. Imagínese nada más eso, hermano. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en el Señor, viviendo en el Señor, porque si Él hizo el universo, ¿cómo está Él?
Amén, hermanos. Es importante esto. Y vamos a leer, eso ya no está dentro de lo que los textos que puse ahí. Y vamos a leer una parte de la palabra, es el 11:38. 11:38 del 38 y y hasta el número 43. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a leerlo. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Cuando la resurrección de Lázaro. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, si lo está haciendo el Señor que ha resucitado muertos y le está diciendo que quiten la piedra, ahí está, es otra prueba también de que no había la fe necesaria. Y por eso el Señor puso la prueba de Lázaro, dejar que muriera, y incluso que pasaran 2 días más de que había muerto. Entonces dice uno, caramba, ya lleva 4 días, ¿no? Cuando llegó ahí. Y la misma hermana dice: hiede ya. ¿Y tú crees que no puede levantar todo eso? Lo puede hacer cuando Él quiera, porque Él es Dios. Él nos hizo de la nada, del polvo. ¿Qué no puede hacer Dios? Es la pregunta que yo les hago a todos y cada uno de ustedes. ¿Hay algo que no pueda hacer Dios, hermanos? Si usted tiene un problema de una enfermedad en su ser, si usted tiene dentro de usted un cáncer, una enfermedad incurable, ¿usted cree que Dios no se la puede quitar? Sí. Y por eso estaba probando aquí con la muerte, que es lo que más nos hace pensar en que es imposible, ¿no? Porque de la muerte, pues ¿quién? Solamente Cristo, ¿no? Así pensaban a lo mejor ellos. Pero ni siquiera le creía Tomás a él. Entonces estaba probando todo, cómo estaba la fe antes de irse de nuevo. A ver, hermanos. Y luego dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le está preguntando. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, todo esto son pruebas de fe y pruebas del poder y la gloria de Dios. ¿Por qué gritaba el Señor al Padre? Porque él sabía claramente, él era el Hijo en ese momento, ¿no? Y ahí vivía con Él, en su cuerpo, el Señor. Pero sí puede hablar con Él, o sea, con la pura mente, pero lo dice claramente el Señor: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y fíjense cómo le dice el Señor, dice, vamos a releer el 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, levantó su carita el Señor y estaba viendo hacia lo alto, hacia donde está Dios Padre, ¿no? Él era el hombre ahí. Y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. O sea, aunque hable quedito, usted puede hablar quedito y él lo está oyendo. Pero ¿por qué lo hacía el Señor esto? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que escuchen lo que Él le pide al Padre. ¿De acuerdo? Para que crean que tú me has enviado. Tiene un propósito todo esto: mostrar el poder y el amor de Dios hacia todos y cada uno de sus hijos. Amén. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, le gritó el Señor. Y el que había muerto, el 44, dice, salió,
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. A ver, qué maravilloso, ¿no, hermanos? Estamos viendo el poder de Dios. ¿De acuerdo? El poder de Dios en toda su naturaleza, en toda la fortaleza, lo que muestra el Señor. Qué maravilloso el Señor, ¿no? Estamos ante un hecho ineludible. Vamos a llegar, disco ineludible, pero no se puede eludir esto. En la palabra de Dios claramente se dice que vamos a ser juzgados por el Padre. Todos, ¿eh? No hay ninguno que se pueda salvar. Todos vamos a ir para allá. En el momento que va a llegar un momento que vamos a estar en contacto con el Señor, cara a cara con el Señor, a ver qué le podemos decir, a ver qué se nos ocurre decirle a Dios. Pues la verdad, hermanos, digan la verdad nada más, lo que quiere Él, porque Él las sabe todas, las cosas que has hecho. ¿Tú vas a llegar a mentirle al Señor? Eso sería increíble, ¿no? Que aún ahí conservemos esa mentalidad nefasta de querer sacar provecho de todas las situaciones. Pero ahí, ahorita les voy a leer un versículo muy hermoso, que es escatológico 100%, porque nos habla claramente cuál es la forma de ver el Señor, las cosas. Fíjese bien. Es el Salmo 50, 21. Apúntenlo en su mente y en su corazón. Y no se les olvide, esto es una profecía de Dios. Salmo 50, 21. Y a todos los que vamos a estar ahí frente al Señor, nos va mandado este mensaje. 50, 21, Salmo 50, 21. Fíjese bien, ¿eh? Cuando usted despierte y esté frente a nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo o en el trono blanco, ahí va a decirles esas palabras. Acuérdense esas palabras que están escritas previos, años, siglos antes de que naciera Cristo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Es el Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Fíjese cuánta gente no piensa que Jesucristo es igual que él. He oído blasfemias terribles que dicen, no, es que eh, Jesús es mi cuate. ¿Qué cuate? Falta de respeto al Señor. Pensabas que de cierto que de cierto sería yo como tú, le dice claramente a todos nosotros, nos dice. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando usted esté frente al Señor y le diga, mira, a ver, yo creo que le va a decir eso a todos, porque ahí está escrito en la Biblia, y dice claramente que nos va a mostrar todo lo que hayamos hecho que Él quiere reprendernos, porque dice que nos va a reprender, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te va a decir, mira, lo que hiciste en este día, en esta fecha, fíjate quiénes están contigo. Va a pasar unas películas frente de nosotros, de nuestra vida. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿De acuerdo? Cuando alguien está en lo oscurito haciendo algo indebido, él cree que nadie lo ve. Bueno, un ser humano no lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo. Amén, hermanos. Dios lo está viendo. Entonces, sumamente importante esto, que entendamos que el Señor nos tiene ya, así como probó a Tomás, así como probó a los apóstoles, que le decían, no vayas, ya te querían apedrear. Fíjate, Señor, ¿quién tenía miedo? ¿Dios? No. Jesús no tenía miedo. No tenía miedo de nada, porque sabía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar con él. Amén. Porque Él es el camino, es la luz. Si caminas iluminado con la palabra de Dios, nadie te va a hacer daño. Los demonios te van a ver y te van a querer lastimar, pero no te van a poder hacer nada.
nada más reniegan de uno. Nos empiezan a agredir, a ofender, pero pues, no puedes ofender al que no se da por aludido, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado eso, pero lo importante es que hay cosas que tal vez la gente no entienda, pero a los pastores nos pasan cosas muy extrañas para los demás, pero nosotros sabemos por qué es. Porque los demonios nos quieren atacar, pero como ven que no les tomamos en cuenta, porque ellos no tienen potestad sobre nosotros, porque estamos buscando la santidad, hermanos. Y aunque suene muy muy vanidoso ese pensamiento, es la verdad. Si realmente quiere estar con usted, con el Señor, tiene que buscar la santidad todos los días, cada segundo de su vida. Y con ese pensamiento en su mente, usted va a entender que si usted tiene esa premisa en su mente, yo quiero ser digno hijo de Jesús de Nazaret, digno hijo de mi Dios, tengo que ser lo más congruente que pueda en mi vida con eso. No es fácil, porque así como dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, nosotros tenemos a Dios. Los sumos sacerdotes eran seres humanos comunes y corrientes, llenos de pecados, como todos nosotros, pero debemos de buscar hacer lo más que podamos para vivir y buscar la santidad, porque es el regalo maravilloso de estar por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos en la tierra tenemos que estar hablando de mi Señor con todo nuestro amor y nuestro respeto, porque Él merece todo nuestro amor, todo nuestro respeto, toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Que nada más uno murió en la cruz y es nuestro Señor Jesús. Nada más una sangre nos redime, es la sangre de Jesucristo. Nosotros no necesitamos pintarnos la cara con ceniza de nada, porque el Señor, al ser parte de su pueblo, Él nos brinda ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a necesitar yo que me pongan algo en la cara, como lo que hacen la ceniza que ponen en la frente? Eso es una cuestión inventada por la Iglesia Católica. Que digan, yo reto a cualquier persona que me diga dónde está escrito en la Biblia que tienen que marcarse la cara con una cruz. Que me digan dónde está. No está en ninguna Biblia, porque es inventado por los católicos. Y no por el pueblo de los católicos, o sea, los congregantes, no, hermanos. Por la Iglesia Católica. Amén. Entonces quitémonos esas ideas de... Viene en Efesios eso, que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Ya se borró la imagen. Es lo que estamos diciendo claramente, hermanos. Pues aquí no se ve nada. ¿Está viéndose? Perdón, hermanos, me descontrolé porque en el monitor no se veía nada. Pero de todos modos, lo importante es que se escuche la palabra, no tanto que me vean a mí, pues yo soy el menos importante aquí. Que entendamos, hermanos, que el Salmo 50:21 dice claramente, estas cosas hiciste y yo he callado, dice. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y nos lo dirige a toda la humanidad. Amén, hermanos. Entendamos que la sabiduría de Dios tan maravillosa que es capaz de cambiar el destino de una persona en una forma radical en un momento donde nada más que lo desea el Señor porque Él cree conveniente que lo haga. ¿Por qué lo digo? Al perseguidor del pueblo de Dios, a Pablo, Saulo de Tarso, lo hizo cambiar para ser un miembro de su cuerpo. Amén, hermanos. A Jefté, que era un asaltante de caminos en Israel,
era un hombre dedicado al robo, al saqueo y todo esto. Lo nombró como a través del pueblo de Israel como líder, un líder para llevarlos a la victoria. Qué cosas, ¿no? Un hombre temeroso de, de Dios debe demostrárselo. Temor a no pecar, a no lastimar en ningún momento, en ningún aspecto a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de buscar la manera de estar buscando que el Señor siempre esté sonriendo con nosotros, que seamos dignos hijos de Dios. Es lo que necesitamos hacer, hermanos. Todo y cada segundo de nuestras vidas hay que hacerlo, hermanos. Todos aquí lo vemos que claramente los 12 hombres que estaban con él eran 12 hombres comunes y corrientes. Y cuando el Señor les dijo que se tenía que ir y que era conveniente que se fuera porque eso les iba a ellos a favorecer, porque ya no iba a estar el Señor fuera de ellos, iba a estar dentro de ellos. Ni les iba a dar un regalo transitorio, no. El que fuera parte de su cuerpo del Señor es la joya más grande que podemos tener los cristianos. Los verdaderos cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo. Hay unos que creen que forman parte del cuerpo de Cristo y están equivocados, porque nada más están lucrando con la palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que el Señor todo lo ve y es un iluso por completo, aquel que piensa que puede hacer algo a escondidas de Dios. No se puede hacer eso. Dios todo lo ve. Dios está en todo lugar. Son sus propiedades de Dios. La omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. ¿De acuerdo? Está en todo lugar, todo lo puede y todo lo sabe. Cámbienle eso a Dios. ¿Cuándo? Nunca. ¿Usted está robando algo de la iglesia? Le está robando al Señor. Porque todo lo que entra a las congregaciones debe ser usado para la obra de Dios y siempre con la mentalidad de ayudar al pueblo de Cristo, no para lucrar con ese dinero. Qué terrible, ¿no? Debemos de ser congruentes con lo que dice la palabra. No debemos de robar, no debemos de quitar nada a nadie. Debemos de ayudar al necesitado y el Señor lo está viendo. Todo lo que tú haces en favor de una persona que tiene necesidad, se lo estás haciendo a Dios. Él lo dice claramente. ¿Cuándo hice eso, Señor? ¿Cuándo me cubriste con una? Dice, tú me cubriste del frío. ¿Cuándo lo hice? Cuando protegiste del frío a uno de los más pequeños, de los más tristes, de los más pobres que había alrededor de ti. Apóyalos, apóyalos. Eso es de Dios. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, gracias te damos en este día, Señor. Ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia, Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor, es la realidad. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Eres la luz del mundo, Señor. Tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Si estamos pensando en otras cosas que no sean lo tuyo, Señor, perdónanos, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Así como lo pidió el hermano David cuando pecó contra ti, con Betsabé, la esposa de Urías. Señor, son tantas las formas en que pecamos, Señor.
Y como dice él, se siente uno triste, sucio, no merecedor de tu gracia, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Ustedes solitos, hermanos, ahí donde estén, oren. No es necesario que lo digan abiertamente. Piénsenlo o díganlo quedito, como ustedes quieran. Si ustedes lo piensan, le piden al Señor perdón por todo lo que han hecho mal. El Señor los está escuchando, hermanos, aunque no hablen, ¿eh? Él conoce tus pensamientos antes de que salgan de tu mente a través de tu boca, hermano. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesucristo. Gracias también, si están viendo mis hermanos, que los he invitado ahí en el consultorio médico de la colonia de doctores. Les digo, hermanos, mi Señor está con todos aquellos que le tienen temor a ofender, a lastimar la palabra de Dios, a no llevarla a cabo. Pídanle perdón, hermanos, y Dios va a saber cuándo va a llegar el momento que ustedes van a bautizar en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén.